Hace 5 años, hice una promesa sagrada sobre una puerta. Hoy, esa misma puerta es el campo de batalla donde se librará la guerra por la memoria de mi esposa. Desde que mi esposa, Elena, falleció hace 5 años, la casa se sentía como un enorme museo lleno de fantasmas silenciosos. Cada rincón guardaba un eco de su risa, cada objeto, la huella de sus manos. Yo me había convertido en el guardián de esos recuerdos, un curador solitario de una vida que se fue demasiado pronto. Por eso, cuando mi hijo Javier me dijo que él y su esposa, Valeria, necesitaban mudarse conmigo temporalmente mientras ponían en orden sus finanzas, una parte de mí se alegró por la compañía, pero otra, mucho más grande y precavida, sintió un nudo de hielo en el estómago. Conocía a Valeria. Javier es mi único hijo, la luz de mis ojos, pero está ciegamente enamorado. Valeria, por otro lado, es una mujer que mide el mundo en quilates y metros cuadrados. Sus ojos no ven personas, ven oportunidades. No ven un hogar, ven un inventario. El día que llegaron, en lugar de abrazarme, su mirada recorrió el salón como un tasador de antigüedades. «Vaya, Ricardo», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. No recordaba lo espaciosa que era la casa. «Estos muebles son de caoba maciza, ¿verdad? Deben valer una fortuna». No le respondí. Simplemente ayudé a Javier a subir las maletas, sintiendo ya el peso de su presencia en mi santuario. Las primeras semanas fueron una tortura silenciosa. Valeria reorganizaba los cojines que Elena había bordado, criticaba las cortinas que habíamos elegido juntos y preguntaba constantemente por el valor de cada cuadro, cada jarrón, cada alfombra. Para ella, mi hogar no era más que un testamento sin leer, y estaba ansiosa por calcular su herencia. Javier, mi pobre Javier, simplemente sonreía y decía: «Cariño, es el estilo de papá, déjalo tranquilo», pero nunca la detenía de verdad. Era más fácil apaciguarla que enfrentarla. El punto de fricción, el objeto de su creciente obsesión, era una puerta. Una simple puerta de madera al final del pasillo del segundo piso. Siempre había estado cerrada con llave desde que yo era niño. Era el antiguo trastero del ático, un espacio que mi esposa Elena había transformado en su refugio personal. Era su estudio de arte. Elena no era una pintora famosa, no vendía sus obras en galerías de lujo, pero era brillante. Pintaba con el alma, llenando lienzos con los colores de sus sueños, de nuestros viajes, de la vida que construimos. Ese estudio era su corazón fuera de su cuerpo. Allí estaban sus obras inacabadas, sus pinceles gastados, sus diarios llenos de bocetos y pensamientos íntimos. Era la habitación más sagrada de la casa. En su lecho de muerte, con una voz apenas audible, me hizo prometerle una cosa: «Ricardo, no dejes que nadie entre en mi estudio, no todavía. Protege mi pequeño mundo». Y yo se lo juré. Valeria notó la puerta en su segundo día. «¿Y esa habitación qué es?», preguntó, intentando girar el pomo oxidado. «No es nada, solo un viejo trastero lleno de trastos», le respondí con la mayor indiferencia que pude fingir. Pero ella no es tonta. Una puerta cerrada con llave no contiene trastos, contiene secretos, y los secretos, para gente como Valeria, a menudo significan dinero. Su asedio comenzó de forma sutil. «¿Estás seguro de que no hay nada de valor ahí? A veces la gente guarda joyas o documentos importantes en lugares así». Yo negaba con la cabeza. Luego intentó con Javier: «Mi amor, ¿tú no tienes curiosidad? Es parte de la casa de tu familia, deberías saber qué hay». Javier se encogía de hombros. «Mamá nunca nos dejó entrar. Decía que era su espacio mágico. Lo respetábamos». La insistencia de Valeria se volvió un martilleo constante. Cada día encontraba una nueva razón para abrir esa puerta. Podríamos usar el espacio extra. Quizás haya algo que se esté estropeando por la humedad. Somos familia, Ricardo. No deberías tenernos secretos. La gota que colmó el vaso fue cuando la escuché susurrarle a una de sus amigas por teléfono: «Sí, el viejo tiene una habitación cerrada a cal y canto. Seguro que esconde el oro de la familia o algo así. No te preocupes, encontraré la forma de entrar. Lo que es de Javier es mío». Esa noche no pude dormir.
La imagen de sus manos codiciosas tocando los lienzos de Elena, revolviendo sus diarios, manchando su memoria con su avaricia, me revolvía el estómago. Me di cuenta de que un simple no ya no era suficiente. Ella no se detendría. Si quería la puerta abierta, se la daría, pero lo haría en mis propios términos. Una idea, oscura y precisa, comenzó a formarse en mi mente. No iba a ser una simple negativa, iba a ser una lección. Iba a construir una trampa, no con alambres ni resortes, sino con su propia codicia como cebo. A la mañana siguiente, mientras limpiaba un viejo escritorio en el salón, me aseguré de que Valeria estuviera cerca. De uno de los cajones saqué una caja de madera polvorienta. La abrí con cuidado y dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, había una única llave. Era grande, ornamentada, de hierro forjado. El tipo de llave que uno ve en las películas sobre tesoros escondidos. Sostuve la llave en alto, suspirando dramáticamente como si estuviera reviviendo un viejo recuerdo. Luego, en lugar de guardarla en mi bolsillo, la dejé sobre el escritorio, como si me hubiera olvidado de ella al recibir una llamada telefónica imaginaria. Salí de la habitación y me escondí en el pasillo contiguo, donde podía ver el reflejo del salón en el cristal de un cuadro. Esperé. No pasaron ni 30 segundos. Valeria entró en la habitación, mirando a su alrededor como un ladrón. Sus ojos se clavaron en la llave. Se acercó al escritorio. Su mano temblaba ligeramente de la emoción. Con un movimiento rápido la cogió y se la metió en el bolsillo de su bata. Una sonrisa triunfante, fea y rapaz se dibujó en su rostro. Creyó que había ganado. Creyó que el viejo tonto se había descuidado. Lo que no sabía era que acababa de morder el anzuelo. La llave que sostenía en su bolsillo no abría la puerta del estudio de mi esposa. No, esa llave abría algo completamente diferente, y yo estaría allí para verlo todo. La trampa, mi silenciosa obra maestra de justicia, estaba preparada. Solo faltaba que la codicia hiciera su parte. Los días siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Valeria se movía por la casa con una nueva confianza, una especie de suficiencia que me revolvía el estómago. Me sonreía más a menudo. Me preguntaba cómo había dormido. Incluso se ofreció a prepararme el café una mañana, sirviéndomelo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cada gesto amable era una daga disfrazada, un recordatorio de que ella creía tener el poder, de que sostenía en su bolsillo la llave de lo que consideraba su futuro. Yo, por mi parte, interpretaba el papel del viejo viudo despistado a la perfección. Me quejaba de mi espalda, fingía olvidar dónde había dejado las gafas y hablaba del tiempo con una monotonía exasperante. La dejé creer que su pequeño robo había pasado completamente desapercibido. La veía de reojo, pasando una y otra vez por delante del pasillo del segundo piso, su mirada siempre desviándose hacia la puerta del fondo. Estaba esperando el momento perfecto, un momento en el que la casa estuviera vacía, en el que pudiera explorar su supuesto tesoro sin interrupciones, y yo se lo iba a proporcionar. El viernes por la mañana, durante el desayuno, anuncié mi plan. Javier, hijo, hoy tengo que ir al centro. Tengo una cita con el notario para revisar unos papeles del seguro de tu madre. Es un lío, estaré fuera toda la tarde. Me aseguré de decirlo en un tono cansado y aburrido. Javier asintió. Claro, papá, ¿necesitas que te lleve? No, prefiero ir en mi coche. Así a la vuelta puedo pasar a ver a mi amigo Luis. Hace mucho que no charlamos. Miré a Valeria, que intentaba disimular su interés bebiendo su zumo. Valeria, querida, si necesitas algo, llámame, aunque no creo que tenga buena cobertura en el despacho del notario. Ella me dedicó su mejor sonrisa de nuera comprensiva. No te preocupes por nada, Ricardo. Tómate tu tiempo. Nosotros estaremos bien aquí. Supe en ese instante que había picado. Nosotros era una mentira. Sabía perfectamente que Javier tenía un almuerzo de trabajo y no volvería hasta última hora de la tarde. Ella tendría la casa para ella sola. Me preparé con una lentitud deliberada. Me puse la chaqueta, busqué las llaves del coche haciendo un pequeño escándalo y me despedí desde la puerta con un gesto de la mano. Salí, arranqué el motor y me alejé por la calle.
Di la vuelta a la manzana, aparqué a 2 calles de distancia y esperé 5 minutos. Luego, con el sigilo de un fantasma, volví sobre mis pasos. Entré por la puerta del jardín trasero, que siempre dejaba entornada, y me deslicé dentro de la casa sin hacer un solo ruido. Mi destino era mi pequeño despacho en la planta baja, justo debajo del pasillo del segundo piso. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el que crujía con cada movimiento, y me quedé completamente inmóvil, convirtiéndome en una estatua de paciencia y anticipación. El silencio de la casa era denso, casi palpable. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del salón, el zumbido lejano del frigorífico, y entonces lo oí. Un ligero crujido en el suelo de arriba, pasos, lentos, cautelosos. El corazón me empezó a latir un poco más rápido, un tambor sordo en mi pecho. Imaginé a Valeria subiendo las escaleras de puntillas, la llave falsa apretada en su mano sudorosa. La imaginé recorriendo el pasillo, su respiración contenida por la emoción, sus ojos fijos en la puerta del fondo, la puerta que ella creía que la separaba de una vida de lujos. Escuché el sonido metálico y delicado de la llave al insertarse en la cerradura. Mi plan era simple. La llave que Valeria tenía no era para el estudio de Elena. Esa puerta, la del estudio, tenía una cerradura moderna y compleja que yo mismo había instalado tras la muerte de mi esposa. La llave verdadera la llevaba yo, colgada en una cadena bajo mi camisa pegada a mi piel. La llave que Valeria sostenía abría la otra puerta del pasillo, la que estaba justo al lado, una puerta que nadie usaba en décadas, la puerta del antiguo almacén de carbón del ático, un pequeño cubículo sin ventanas, sucio y olvidado, y lo más importante, su cerradura tenía un pequeño defecto que yo conocía muy bien. Una vez que se cerraba la puerta desde dentro, el viejo mecanismo se atascaba. No se podía volver a abrir sin la misma llave desde fuera. Se oyó un chirrido metálico cuando giró la llave. Luego, el gemido prolongado de unas bisagras que no se habían movido en 50 años. La puerta se abrió. Hubo un momento de silencio absoluto. Pude imaginar su decepción, su confusión al encontrarse no con un estudio lleno de arte valioso, sino con un espacio angosto y oscuro, que olía a polvo y a tiempo estancado, cubierto de telarañas y con una fina capa de hollín antiguo en las paredes. Debió entrar, quizás dando un paso o dos, buscando un interruptor de la luz que no existía, intentando entender el engaño, y entonces lo que estaba esperando. Una leve corriente de aire, habitual en ese pasillo, debió empujar la pesada puerta de roble. Escuché el golpe sordo de la madera contra el marco, seguido de un chasquido metálico, fuerte y definitivo, el sonido de la trampa cerrándose, un clic que resonó por toda la casa silenciosa, un punto final a su codicia. Me recliné en mi sillón, en la penumbra de mi despacho, y una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. La tenía, estaba atrapada, y ahora el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió al chasquido de la cerradura fue más elocuente que cualquier grito. Fue un silencio cargado de sorpresa, de comprensión repentina y de pánico incipiente. Esperé, contando los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Y entonces comenzó. Primero, un intento de girar el pomo, un traqueteo frenético y metálico. Clac, 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 clac. Luego, un golpe. Oye. Su voz sonaba amortiguada, confundida. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Silencio de nuevo. Probablemente estaba usando su teléfono para iluminar la oscuridad, dándose cuenta de la cruda realidad. Estaba encerrada en un cubículo mugriento y sin ventanas. Sus golpes se volvieron más fuertes, más desesperados. «Ricardo, Javier, ¿hay alguien ahí? Esta estúpida puerta se ha cerrado». Su voz ya no era melosa ni calculadora. Era aguda, estridente, teñida de un miedo que me producía una satisfacción oscura y profunda. Yo permanecía sentado en mi sillón, inmóvil. No iba a responder, no todavía. Tenía que dejarla marinar en su propio jugo, en la oscuridad y el polvo, enfrentándose a la única cosa que realmente la aterrorizaba, la ausencia de valor. Estaba atrapada en una habitación que no valía absolutamente nada.
Los minutos se estiraron como horas. Sus gritos se convirtieron en un patrón predecible. Primero llamadas a Javier, luego insultos hacia mí, luego súplicas a un Dios en el que probablemente no creía. «Sáquenme de aquí, por favor. Es oscuro, no puedo respirar». Una exageración dramática, por supuesto. El viejo almacén de carbón tenía ventilación a través de las rendijas del suelo del ático, pero el miedo no atiende a la lógica. Podía escuchar sus puños golpeando la madera maciza de la puerta, un ritmo desesperado que marcaba el compás de su creciente histeria. Yo, mientras tanto, me levanté con calma. Subí a mi dormitorio, no al pasillo de arriba. Abrí el armario y saqué una pequeña caja fuerte que guardaba en el fondo. Dentro, junto a los documentos importantes y algunas joyas de Elena, estaba lo que necesitaba: un viejo reproductor de MP3 y un pequeño altavoz Bluetooth que solía usar en el jardín. Había pasado la noche anterior cargando la batería y preparando una lista de reproducción muy especial. Conecté el altavoz, ajusté el volumen y volví sigilosamente a mi puesto de observación en el despacho de la planta baja. Coloqué el altavoz en el suelo, justo debajo de donde sabía que estaba la puerta del almacén, y entonces pulsé el play. El primer sonido que inundó la casa no fue una canción, sino la voz de Elena. Era una grabación que había hecho hace años con una vieja grabadora de cintas, una de sus muchas rarezas. Estaba describiendo una de sus pinturas. Su voz, cálida, llena de pasión y de vida, llenó el silencio. Y este azul, decía, no es el azul del mar, es el azul de la nostalgia, el color de un recuerdo que casi se ha desvanecido. Arriba, los golpes se detuvieron abruptamente. Valeria debió quedarse helada. Escuchar la voz de una mujer muerta mientras estás encerrada en la oscuridad debe ser una experiencia desconcertante. «¿Quién es?», balbuceó, su voz apenas un susurro tembloroso a través del suelo. No respondí. Dejé que la voz de Elena continuara. Pasé a otra grabación. Esta vez era su risa. Una risa cristalina y contagiosa grabada durante una fiesta de cumpleaños de Javier cuando era niño. El sonido rebotaba por la casa vacía, un eco alegre y fantasmal. «¡Basta!», gritó Valeria. «Esto no es gracioso, Ricardo. Sé que eres tú. Sácame de aquí ahora mismo». Pero la voz de Elena seguía, ahora leyendo un fragmento de uno de sus diarios. Hablaba de su amor por Javier, de sus esperanzas para su futuro, de su deseo de que encontrara a alguien que lo amara por quien era, no por lo que pudiera heredar. Cada palabra era una flecha envenenada dirigida directamente al corazón de la avaricia de Valeria. Estaba usando la memoria de mi esposa no como un tesoro material, sino como un arma psicológica. Estaba confrontándola con la pureza que ella intentaba profanar. Continué así durante casi una hora. Alternaba grabaciones de la voz de Elena con largos períodos de silencio absoluto, dejando que su mente trabajara, que el miedo y la culpa la devoraran en la oscuridad. Sus gritos se habían convertido en sollozos, en murmullos incoherentes. La mujer arrogante y calculadora se había desmoronado, reducida a una niña asustada en un cuarto oscuro. Yo no sentía piedad, sentía una especie de justicia poética, fría y satisfactoria. Ella quería entrar en el mundo de Elena, y yo se lo estaba dando, pero no de la forma que esperaba. Entonces, cuando sentí que el punto de quiebre estaba cerca, apagué el reproductor. La casa volvió a sumirse en un silencio tenso. Esperé. El único sonido era su respiración entrecortada y sollozante. Lentamente subí las escaleras, mis pasos ahora pesados y audibles. Me detuve frente a la puerta del estudio de Elena, la puerta verdadera. Metí la mano bajo mi camisa y saqué la llave que colgaba de mi cuello. La introduje en la cerradura, un sonido limpio y preciso. Abrí la puerta, revelando el estudio iluminado por el sol de la tarde que se filtraba por el tragaluz. Luego me acerqué a la puerta de al lado, la de su prisión. Me agaché y hablé a través de la madera, mi voz tranquila, casi un susurro. «¿Estás cómoda, Valeria?» Quería saber qué había detrás de la puerta cerrada. Bueno, detrás de esta no había nada, pero la verdadera pregunta es,
¿Qué crees que encontrará Javier cuando vuelva a casa y te encuentre aquí dentro? Su sollozo se cortó de golpe, reemplazado por un silencio ahogado. Pude sentir su miedo a través de la gruesa madera de la puerta. La amenaza no era física, era mucho peor. Era la amenaza de la exposición, la humillación de que Javier, su marido ciegamente enamorado, la descubriera en una situación que no podía explicar de ninguna manera honorable. Había caído en una trampa que revelaba su verdadera naturaleza de la forma más cruda posible. Ricardo, por favor. Su voz era un hilo tembloroso, despojada de toda su arrogancia en la hora anterior. Fue un error. Pensé que era un viejo armario. La puerta se cerró sola. La mentira era tan patética, tan transparente, que casi me reí. «Un armario, ¿eh?», respondí, mi tono gélido. «¿Y por qué llevabas una llave que me robaste del escritorio para abrir un viejo armario, Valeria? ¿Buscabas ropa de polilla para tu colección?». El silencio volvió. No tenía respuesta. Estaba atrapada no solo en la habitación, sino también en su propia mentira. «Javier llegará en 1 hora, más o menos», continué, mirando mi reloj como si ella pudiera verme. Imagina su cara. Entra en casa, me pregunta por ti. «No lo sé, hijo», le diré. «Lleva horas sin hacer ruido. Empezaremos a buscar y te encontraremos aquí. Tendrás que explicarle por qué intentaste entrar a escondidas en una habitación cerrada. Tendrás que explicarle por qué me robaste. ¿Crees que te creerá cuando digas que la puerta se cerró sola?» Un nuevo sonido emergió de la habitación, un gemido bajo de pura desesperación. «No, por favor, no se lo digas. Haré lo que quieras, lo que sea». Ahí estaba. La rendición, el momento en que su avaricia finalmente se doblegó ante su instinto de supervivencia. No buscaba dinero, ni joyas, ni arte, solo buscaba una salida, una forma de salvar las apariencias. «Lo que yo quiero», dije, haciendo una pausa dramática, «es que entiendas que esta casa, cada objeto en ella, es la memoria de mi esposa. No es un catálogo de subastas, no es tu futura cuenta bancaria, es mi vida. Y tú la has tratado como un trozo de carne para los buitres». Dejé que mis palabras calaran hondo. «Así que sí, harás lo que yo quiera». Me acerqué a la puerta, mi mano sobre el pomo. «Voy a abrir esta puerta, Valeria, y cuando salgas, vas a bajar las escaleras, vas a preparar tus maletas y las de Javier, y le dirás que has recibido una llamada urgente, que tu madre está enferma, que tu hermana ha tenido un accidente. No me importa la excusa, pero esta noche os vais de mi casa, y nunca, jamás, volverás a preguntar por lo que hay en esta casa ni a poner un pie en ella sin mi permiso explícito. ¿Entendido?». Un sí débil y tembloroso fue su respuesta. Saqué la llave ornamentada de mi bolsillo, la misma que ella había usado, y la introduje en la cerradura desde el exterior. Giré, y el mecanismo se dio con un chasquido. Abrí la puerta lentamente. La imagen era lamentable. Valeria estaba acurrucada en el suelo, su elegante ropa cubierta de polvo y telarañas. Su rostro estaba surcado por lágrimas sucias, y sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban rojos e hinchados de pánico. La luz del pasillo la hizo parpadear, como una criatura que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. No había ni rastro de la mujer sofisticada que se pavoneaba por mi casa. Frente a mí solo había una ladrona asustada y humillada. Se puso en pie tambaleándose, sin atreverse a mirarme a los ojos. Pasó a mi lado como una sombra y bajó las escaleras sin decir una palabra. La escuché moverse en su habitación, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con prisa. Yo me quedé en el pasillo, junto a la puerta abierta del verdadero estudio de Elena. La luz del sol bañaba los lienzos apilados contra las paredes, los tarros de pinceles, el caballete con una obra inacabada. El aire olía a trementina y a recuerdos. Sentí una oleada de paz, como si el espíritu de Elena estuviera allí, aprobando lo que había hecho. Había protegido su pequeño mundo. Una media hora después, Javier llegó a casa. Lo encontré en la entrada, con una expresión de total confusión. Valeria estaba a su lado, con 2 maletas en la mano, sus ojos fijos en el suelo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Javier.
Valeria dice que tenemos que irnos, que su tía ha tenido un infarto y está muy grave. ¿Es cierto? ¿Ha llamado a alguien? Miré a Valeria. Sus ojos me suplicaban en silencio. Era mi momento de sellar su destino. Podía exponerla, destruir su matrimonio y revelar la verdad. O podía dejarla ir, desterrada de mi vida y de mi hogar para siempre, con la humillación como su única compañera. Me acerqué a mi hijo y puse una mano en su hombro. Mi rostro una máscara de compasión y seriedad. Sí, hijo, mentí con una suavidad perfecta. Llamaron hace un rato. Es una situación terrible. Deberíais iros ya. La familia es lo primero. Javier, mi buen y confiado hijo, asintió, su rostro lleno de preocupación por una tía que estaba perfectamente sana. Cogió las maletas y se dirigió a la puerta. Valeria lo siguió, pero justo antes de cruzar el umbral se giró y me miró. En sus ojos no había gratitud, había algo más, un destello de odio puro, frío y calculador. Y entonces lo supe. Esto no había terminado, solo había ganado una batalla. Ella no se rendiría tan fácilmente. Mientras el coche se alejaba, tuve la certeza de que buscaría venganza, y su siguiente movimiento sería mucho más sutil y probablemente mucho más peligroso. Las semanas que siguieron a su partida fueron tranquilas, demasiado tranquilas. La casa volvió a ser mi santuario, pero el silencio ya no era pacífico. Estaba preñado de expectación. Hablaba con Javier por teléfono casi a diario. Me contaba que la tía de Valeria se recuperaba lentamente, una mentira que ambos sabíamos que sostenía un frágil armisticio. Él sonaba preocupado, estresado. Valeria, según él, estaba muy afectada, nerviosa, y pasaba horas encerrada en su habitación haciendo llamadas. Yo sabía que no estaba organizando cuidados paliativos, estaba planeando su contraataque. La primera salva llegó en forma de una carta certificada. Era de un bufete de abogados. En ella se me informaba de que Valeria, actuando en legítima preocupación por el bienestar de su suegro, solicitaba una evaluación de mi capacidad mental. Alegaba comportamiento errático, pérdida de memoria y posibles delirios, citando mi obsesión con una habitación cerrada como prueba principal. Si se me declaraba incompetente, Javier, influenciado por ella, sería mi tutor legal. Y entonces todas las puertas físicas y metafóricas se abrirían para ella. La víbora había cambiado de táctica. Ya no intentaba forzar la cerradura. Ahora quería que la ley le entregara la llave maestra. Mi corazón se hundió, pero no de miedo, sino de una ira helada. Subestimé su malicia. No le bastaba con el dinero, quería destruirme, humillarme por completo. Pero cometió un error fatal. Me dio tiempo para prepararme. Contacté con mi propio abogado, un viejo amigo de la familia llamado Carlos, y le conté toda la historia, sin omitir mi pequeña trampa en el almacén de carbón. Carlos se rió hasta que se le saltaron las lágrimas, pero luego su rostro se tornó serio. Ricardo, esto es peligroso. La narrativa de anciano confundido es poderosa. Tenemos que ir un paso por delante. La fecha de la evaluación se fijó. Un psiquiatra designado por el tribunal vendría a mi casa para entrevistarme. Esa era mi oportunidad, el escenario perfecto para el acto final. Pasé los siguientes días no limpiando o escondiendo cosas, sino todo lo contrario. Le pedí a Carlos que organizara la presencia de 2 personas más en esa reunión. Javier, por supuesto, y un tasador de arte de renombre, un viejo conocido de Elena llamado señor Beltrán. Cuando Valeria se enteró a través de su abogado, protestó, pero Carlos argumentó que la evaluación de mi estado mental estaba directamente ligada a mi gestión de los bienes familiares, y la presencia de un experto era pertinente. El juez, afortunadamente, estuvo de acuerdo. El día de la evaluación, la casa estaba impecable. Cuando el psiquiatra, un hombre de aspecto severo llamado Dr. Mendoza, llegó, lo recibí con una calma serena. Poco después llegaron Javier, con cara de funeral, y Valeria, que apenas podía contener una sonrisa triunfante. Finalmente llegó el señor Beltrán, un hombre distinguido con un maletín de cuero. Valeria lo miró con recelo, sin entender su papel en su plan. Comenzamos en el salón. El doctor Mendoza me hizo preguntas rutinarias.
Respondía a todas con claridad y precisión. Valeria interrumpía constantemente. Doctor, pregúntele por qué a veces olvida dónde deja las llaves. O dígale cómo habla solo a veces. Yo sonreía pacientemente. Hablo con mi esposa, Valeria. Es algo que los viudos hacemos. No espero que lo entiendas. La cara de Valeria se contrajo. Finalmente llegamos al quid de la cuestión. Señor Ricardo, dijo el doctor, su nuera expresa una gran preocupación por su fijación con la habitación del segundo piso. Alega que usted la mantiene cerrada bajo llave y se niega a que nadie entre, lo cual podría indicar un comportamiento de acaparamiento patológico o paranoia. No es paranoia cuando realmente intentan robarte, repliqué con calma, mirando directamente a Valeria, que palideció. Me levanté. De hecho, creo que es hora de resolver este misterio. Por favor, acompáñenme todos. Los conduje a todos escaleras arriba, hasta el pasillo. Me detuve frente a la puerta del estudio de Elena. Valeria sonreía, creyendo que su victoria estaba cerca. Se imaginaba que encontrarían una habitación llena de trastos viejos y polvo, confirmando su historia sobre mi locura. Javier me miraba con ojos suplicantes, como si temiera la humillación que estaba a punto de presenciar. Valeria, dije, mi voz resonando en el pasillo, has hecho todo esto porque crees que detrás de esta puerta escondo dinero, oro, joyas, un tesoro material que anhelas. Me giré hacia el doctor Mendoza. Doctor, ella cree que estoy loco porque protejo mi privacidad, pero la verdad es que no protejo un tesoro, protejo un legado. Saqué la llave de debajo de mi camisa y abrí la puerta. Empujé la puerta y la luz del sol del atardecer inundó el estudio, iluminando docenas de lienzos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas vibrantes, llenas de vida, de color, de emoción. Retratos, paisajes, escenas abstractas, la obra de toda una vida de mi Elena. El aire olía a óleo y a alma. Todos se quedaron sin aliento. Javier fue el primero en reaccionar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró, entrando en la habitación como si pisara tierra sagrada. El doctor Mendoza parecía genuinamente sorprendido y conmovido, pero la reacción que yo esperaba era la de Valeria. Sus ojos se abrieron como platos, pero no de asombro, sino de una furia y decepción tan profundas que eran casi cómicas. Su mandíbula se tensó. No veía arte, veía metros cuadrados de lienzo sin valor monetario para ella. «Y bien, señor Beltrán», dije en voz alta, rompiendo el hechizo. El tasador entró en la habitación, se puso sus gafas y comenzó a examinar las pinturas una por una en silencio. Valeria lo observaba con una mezcla de desdén y una última y patética pizca de esperanza. Y si, después de todo, tras unos minutos que parecieron una eternidad, el señor Beltrán se quitó las gafas, se giró hacia todos nosotros. La obra de Elena era extraordinaria, dijo con voz reverente, técnicamente brillante, pero lo más importante, emocionalmente poderosa. Nunca buscó la fama, por eso es una desconocida. Pero este cuerpo de trabajo... Hizo una pausa. Como colección, y con la historia adecuada, yo estimaría su valor conservadoramente, entre 1 y 2 millones de euros. El silencio fue absoluto. El rostro de Valeria pasó por una gama de colores que ni Elena habría podido pintar, de la decepción al shock y luego a una codicia pura y desnuda que iluminó sus facciones como un relámpago. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Lo había conseguido. El tesoro era real, solo que no era el que ella esperaba. Javier, mi hijo, que había estado mirando las pinturas de su madre con lágrimas en los ojos, se giró lentamente, la miró a ella, luego a mí, y por primera vez en años, la venda cayó de sus ojos. Vio la avaricia pura en el rostro de su esposa, contrastada con la belleza del legado de su madre. La vio por lo que realmente era. «Valeria», dijo Javier, su voz peligrosamente tranquila. «Tú lo sabías, por eso querías entrar. No te importaba mi padre, ni yo, solo esto». Ella intentó balbucear una negación, pero la evidencia estaba allí, en su cara, en el aire, pintada en cada lienzo. No hizo falta decir más. El doctor Mendoza cerró su libreta y me dirigió una mirada de disculpa. La evaluación había terminado. Valeria había perdido.
No solo la batalla legal, sino a mi hijo. La vi por última vez esa tarde, saliendo de mi casa, esta vez sola. Javier se quedó conmigo. Se quedó en el estudio de su madre, redescubriendo su memoria, y asimismo, esa noche, Javier y yo nos sentamos en el estudio, rodeados por el alma de Elena. Papá, me dijo, lo siento mucho, fui un ciego. El amor nos ciega a todos a veces, hijo, le respondí. Lo importante es que ahora puedes ver. La trampa no solo había funcionado para atrapar a una mujer codiciosa, había funcionado para liberar a mi hijo. Y por fin, la casa volvió a sentirse como un hogar, no un museo. Un hogar lleno de vida, de arte y de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía tan brillante como los colores en los lienzos de mi esposa.